Muy bien, hermanos y hermanas, Dios les bendiga en esta noche. Gracias por estar acá. Vamos a continuar esta serie de lecciones acerca de la oración en la Biblia. Hemos abarcado diferentes temas, todos muy importantes y claro, sinceramente creo que, por lo menos personalmente, he aprendido muchísimo acerca de la oración. Creo que es una de las herramientas principales que tenemos. Y cuando la llevamos a la práctica, definitivamente estas enseñanzas nos ayudan a crecer como cristianos, a crecer espiritualmente, a acercarnos a nuestro Dios. Parte de lo que hemos estado hablando, por ejemplo, cuando hablamos acerca de la oración con propósito, y fuimos a aquella oración en Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 10, donde se nos enseña a orar de parte de nuestro Señor Jesucristo, hay dos frases muy importantes que quizás pueden saltar a nuestra cabeza. Parafraseando las palabras de Jesús, una de ellas tiene que ver con que nos libre del mal, ¿verdad? Que no nos deje caer en la tentación. Y realmente cuando nosotros pedimos ser librados del mal, pues tiene que ver obviamente con la tentación, con el pecado, pero también se habla acerca del perdón. Obviamente cuando el Señor habla de que el Padre nos perdone, así como hemos perdonado a otros. Y esto expone en gran cantidad o en gran manera la naturaleza humana de los cristianos. Pese a que hemos nacido una vida nueva, pese a que andamos en un estilo de vida nueva, claramente el pecado es algo con lo cual vamos a tener que lidiar mientras tanto estemos en este cuerpo físico. Una vez que estemos en el cielo ya no vamos a tener que preocuparnos de ello. ¿Por qué? Porque las tentaciones de este cuerpo ya no van a estar ahí, nuestro cuerpo va a ser transformado, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, todos vamos a ser transformados. Pero mientras estamos en esta tierra, hay tentaciones, lidiamos con pecado, y por eso es que en esta noche vamos a estar hablando acerca de la oración y confesión, limpiando el corazón. ¿Vieron cómo riman todos esos? Oración, confesión, limpiando el corazón. Este es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Sin duda, cuando hablamos del pecado, es muy interesante porque hay cosas que nosotros podemos lavar en nuestro cuerpo. Yo no sé cuál es su champú favorito, no sé cuál es su jabón favorito. Hay algunos que tienen más olor que otros, unos que uno dice, este sí me limpia bien o lo que sea. Pero ¿cómo limpiamos el alma? ¿Cómo limpiamos el corazón? ¿Cómo llevamos a la parte práctica el hecho de que me ensucié con pecado y necesito limpieza? Porque el pecado ciertamente trae consigo consecuencias. Isaías 59, versículos 1 y 2 nos habla acerca de la separación entre Dios y el hombre a causa del pecado. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, vemos la primera caída del hombre y la mujer en pecado. Adán y Eva fueron tentados a comer del árbol del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal, y nos damos cuenta que una vez que ellos lo comen, ¿cuál es la reacción que ellos tienen en el versículo 8? Ellos van y se ocultan, porque el pecado trae vergüenza. Entonces esa separación, esa vergüenza, son cosas con las cuales en la vida real el cristiano tiene que luchar. Porque muchas veces cuando no sabemos cómo lidiar con esa separación de Dios, con esa vergüenza, a veces llegamos a tomar caminos equivocados. Y cuando nosotros llegamos a ser como Adán y Eva y tratamos de ocultarnos de Dios, ocultarnos de la iglesia, esto no va a limpiar nada en nuestro pecado. Esto no viene a resolver nuestro problema. Por el contrario, más bien lo agranda. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Algunos temen entrar en la vida cristiana precisamente por esta cuestión tan paradójica. Porque si tengo que vivir una vida nueva, ¿cómo voy a hacer si yo sé que voy a fallar? Y definitivamente Dios sabe que vamos a fallar, pero ¿cómo voy a lidiar con ese pecado? Quieren venir perfectos delante de Dios. ¿Y cómo hacer esto? Aún si viniéramos en la mejor de nuestras condiciones, decididos a renunciar al pecado,
No podemos limpiar nuestro pecado por nuestra cuenta. Y una vez que estemos en Cristo, vamos a seguir pasando a través de tentaciones. Vamos a seguir pasando a través de caídas espirituales. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Por su parte, hay algunos que creen equivocadamente que una vez que llegamos a los pies del Señor, ya no todos nuestros pecados para siempre han sido perdonados. Entonces simplemente puedo vivir mi vida como sea y vivir aceptando que soy pecador. Entonces, como soy pecador y Dios lo sabe, entonces simplemente sigo viviendo como antes. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Es importante entender que la oración es un medio adecuado que Dios ha dejado para que nosotros podamos lidiar también con el pecado, para que podamos limpiar el corazón. Claro, esto estoy hablando acerca de cristianos. Cuando nosotros vamos a lo largo del Nuevo Testamento, que es donde aparecen los cristianos, no hay ni un solo ejemplo de una persona no cristiana recibiendo perdón de pecados a través de una oración. Usted y yo sabemos cómo se obtiene el perdón de pecados por primera vez. No es a través de una oración, siempre es a través de la obediencia al Evangelio. Y una vez que ese Evangelio se entiende, se acepta, se cree y se procede al arrepentimiento, el cambio de mente, pues lo que dice Pedro es en Hechos 2:38, cada uno debe de ser bautizado en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Así que claramente quiero establecer de aquí para el resto de la clase, estoy hablando acerca de cristianos. Personas que ya fueron bautizadas, ya recibieron el primer perdón de pecados de su vida. De aquí en adelante la oración se convierte en un aliado del cristiano para enfrentar el problema del pecado. Antes de las aguas del bautismo, lo único que una persona puede hacer es oír el Evangelio, creerlo, arrepentirse, confesar a Jesús como su Señor y ser bautizado para perdón de sus pecados. De ahí en adelante, ahora sí, la oración viene a tomar un papel primordial. Quiero que vayamos a un texto que hemos estado hablando en las últimas semanas o durante algunas clases. Sin embargo, vamos a profundizar un poco en algunos aspectos. Este texto se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Es uno de los dos textos bases que vamos a estar analizando en esta noche. Y vamos a ver que la carta de Juan acá, en medio de que está hablando de la vida cristiana, es una carta muy práctica acerca de vivir en el amor, acerca de andar en la luz, acerca de renunciar al caminar en tinieblas. Y en el capítulo 1 inicia dando algunas verdades muy importantes. ¿Quién quiere leer Juan capítulo 1, versículo 9, por favor? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Adelante. ¿Alguien más que lo tenga? Si no, Normita. Ok, ya llegó ahí. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. Acá podemos ver, según los escritos de Juan, cómo la oración tiene un papel primordial en el limpiar el corazón del cristiano. Repito, aquí Juan le está hablando a cristianos. No está hablándole al público en general, a todo el que quiera. Está hablándole a cristianos, miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia del Señor. Y cuando vemos este texto debemos de recordar y tener algo en mente como cristianos. Y es que nuestros pecados no se limpian con solo desearlo. Nuestros pecados no se limpian con simplemente llegar a la idea de, ok, ya no cometo más lo mismo. Si nosotros ofendimos a Dios, nuestro Creador, y estuvimos frente a Él en una posición vergonzosa porque le fallamos, lo menos que debemos de hacer es llegar a su presencia y confesarle nuestros pecados.
Muchas veces la gente piensa que esto se trata de cometí un pecado, me arrepiento, es decir, cambio, ya no lo hago más y ya, es suficiente. Pero Juan nos está diciendo la manera en la que Dios ha establecido cómo nosotros podemos llegar a ser salvos. Y es maravilloso saber que la oración tiene este alcance tan grande. En otras palabras, nosotros debemos de ver en la oración algo que debe de ser nuestro aliado, especialmente en los momentos cuando fallamos. No podemos simplemente decir, bueno, ya no cometo más el mismo pecado y ya. Si yo cometiera alguna falta contra alguno de ustedes, digamos que, no sé, sustraje alguno de los bienes de su salveque o de su bolso, y yo nada más vengo y digo, bueno, no, ya no voy a volverlo a hacer. Y hago como que nada pasó en mi vida. Y simplemente decido no volverlo a hacer. ¿Sería esa la manera correcta de reconciliarme con usted? Claramente no. Usted merece una disculpa. Usted merece que yo vaya delante suyo de acuerdo a sus condiciones para el perdón. De pronto usted me dice, bueno, me tiene que devolver lo que me quitó y yo voy a aceptar su disculpa. O de pronto usted me dice, bueno, ya dejémoslo así, pero no lo vuelva a hacer. Pero siempre tengo que ir a la persona que me ofendió. Sin embargo, muchas veces pensamos, bueno, pequé, me siento mal, no lo voy a volver a hacer, ya es suficiente. No. Tengo que ir a la presencia de Dios. Porque cuando yo peco, no solamente hago algo malo, estoy infringiendo la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado es infracción a la ley. De manera que si yo ofendí a Dios, tengo que ir a su presencia. Tengo que ir y confesar mi pecado. Tengo que seguir las instrucciones de aquel al que yo he ofendido. Nunca el ofensor pone las condiciones para el perdón. El ofendido es el que pone las condiciones para perdonar a aquel que le ofendió. En este caso, nuestro Dios, en 1 Juan 1:9, nos da una condición, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. En otras palabras, cada vez que usted y yo fallamos, deberíamos de acercarnos a Dios y confesar el pecado que hemos cometido. No podemos ir y escondernos nada más como hicieron Adán y Eva. No podemos simplemente pretender que nada pasó con la idea de, bueno, ya no lo hago más y ya. Tengo que ir y dar la cara delante de aquel que ofendí, que es Dios. Ahora, vamos a entrar un poquito en algunos asuntos de la gramática de este texto para poder extraer lo más posible. ¿Ok? Así que se ocupa que me devuelva un poquito, me dice, voy a tratar de ser lo más simple posible. Cuando vemos la palabra acá que se utiliza o se traduce como confesar, esta palabra originalmente significaba estar de acuerdo con el enunciado de otro. La idea es una declaración solemne en la cual se admite o se confirma lo que otro está diciendo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando yo vengo y peco delante de Dios y yo quiero confesar mi pecado, esto no se trata de hacer una palabrería o una lista de pecados como si yo fuera recitando lo que voy a comprar al supermercado. Huevos, queso, natilla, papel higiénico, jabón. No voy a empezar delante de Dios simplemente a decir una lista de pecados. Algunos han llevado esto a un extremismo donde usted viene y le confiesa a alguna persona las cosas que usted ha hecho, pero es que, número uno, no es solo lo que se dice.
Número 2, es a quien usted ofendió. Dios en primer lugar, claro, si usted ofendió a alguien más, también tiene que ir con esa persona. Eso está claro. Pero delante de Dios usted tiene que ir y confesar su pecado, pero según la definición de la palabra homologueo, que es la que se utiliza en el idioma original, básicamente es estar de acuerdo con lo que otro dice. En este caso, el que está de acuerdo es uno con la posición que Dios tiene de mí. Cuando yo infringí la ley de Dios, esto me separó de Dios y yo le digo, Señor, soy culpable de eso que usted me está diciendo. Sí, su ley dice que yo soy un mentiroso y yo estoy de acuerdo, lo hice. Fallé, perdón. No es nada más decir, Señor, mentí. No. Esa no es la idea, no es solamente repetir la lista de pecados. Es entender, es llegar a una conciencia moral y espiritual de que mi situación con Dios ha sido afectada por mi culpa. Y decir, sí, Señor, eso que usted me está imputando es culpa mía. Es culpa mía. Así que de eso se trata la confesión. De hecho, la palabra homologueo, si se tradujera literalmente, querría decir repetir lo mismo. Por tanto, cuando yo repito lo mismo, estoy repitiendo lo mismo que Dios y su ley me dicen cuando yo peco. Estoy mal. Sí, fallé. Soy culpable de eso. No tenía que hacerlo y lo hice, Señor. Me descarrié, me aparté. Estar de acuerdo con Dios. Confesar es eso, no es solamente decir, sí, mentí, sí, hice eso. Implica un reconocimiento. Implica el hecho de estar mentalmente de acuerdo con Dios. Porque citar cosas es muy fácil. Sí, Señor, he pecado, bla, 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 bla. Y uno se va en una oración que realmente ni está metido en ella. Pero cuando uno está delante de Dios como si estuviera delante de un juez y le dice, sí, soy culpable de esos cargos, y usted entiende la gravedad de esto, ahí pasa algo maravilloso. Que es que delante de un juez, cuando usted acepta los cargos, ¿qué sucede? Usted es condenado. Yo soy condenado si estuviera delante de un juez y acepto cargos. Pero cuando estamos delante de Dios y confesamos, repetimos lo mismo, asentimos con los cargos que tenemos y decimos, sí, Señor, fallé en eso y en esto y en esto, perdóname. Este juez es fiel y justo para perdonarnos. Esa es la gran diferencia. Ahora, eso es lo que está detrás de la palabra confesar, pero como dije, vamos a hablar un poquito de la gramática. Esto está escrito de una manera que se llama comúnmente, tanto en el griego como en el español, como subjuntivo. Eso quiere decir que está desarrollado de una manera en la cual se habla bajo la posibilidad de algo. Voy a explicarme con lo que está en el texto. Ahí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, ¿qué dice ahí? Perdonarnos. Lo que esto nos dice es que hay dos cláusulas. Si sucede una cláusula, lo otro va a ser la consecuencia. Si nosotros confesamos, hay una consecuencia, pero tiene uno que cumplir la cláusula para que la consecuencia se dé. Además, esta situación que está acá se llama presente general dentro de esta tipo de cláusula que es subjuntiva o que es condicional, quizás es la palabra en la que pudiera describirlo. Si se da la condición, entonces esto. Pero por el motivo de que se nos dice que Dios es fiel y justo, en la gramática, al estar el verbo es en presente, viene a convertir esta cláusula
en algo donde el resultado es algo que da una verdad general. En otras palabras, una verdad que es para siempre, que siempre se va a cumplir. En otras palabras, me explico. Si se cumple la condición, que es que si confesamos, por cuanto Dios es, tiempo presente, esa es la parte gramatical, fiel y justo, por cuanto Dios siempre es fiel y justo, la situación siempre va a ser que si confesamos, Dios va a estar ahí para perdonarnos. Es decir, no es que si confesamos algunas veces Dios nos va a perdonar. Él siempre va a estar ahí para perdonarnos. Pero tenemos que confesar. Si nosotros no vamos a Dios, si no cumplimos la condición dada por el ofendido, no podemos recibir ese perdón. Pero por cuanto está esta condición, sí, y Dios siempre es fiel y justo, la gramática nos muestra que siempre vamos a tener esa verdad a favor nuestro. De modo que siempre que hagamos nuestro reconocimiento de culpabilidad, la respuesta de Dios va a ser la misma. Eso es hermoso. Eso es hermoso porque si yo le fallo a mi esposa una vez y ella me da una condición y me dice, si usted tal y tal cosa, yo lo perdono. Y digamos que yo la hago, pero vuelvo a hacer lo mismo y luego lo mismo. Quizás hay un punto donde ella ya empieza a perder su paciencia y le va a costar más perdonarme. Ese no es el caso de Dios. La verdad de que Dios nos va a perdonar cada vez que cumplimos la cláusula, siempre se va a dar. Y esa es la manera en la que el Espíritu Santo inspiró a Juan para que nosotros lleguemos a esa conclusión. Es una verdad general, una verdad que no tiene un tiempo de caducidad mientras esta tierra esté activa. No hay un tiempo en el que Dios dice, bueno, ya me has confesado demasiado, ya la verdad que pasaste el límite de 70 veces 7, de ahí no, lo sentimos, Andrés, ya dejé de ser fiel y justo para perdonarte, ¿no? La gramática nos ofrece esa verdad que nos da esa sensación de tranquilidad en la que Dios nos dice, siempre que esto se cumpla, yo lo voy a perdonar. Yo voy a ser fiel y justo para perdonar y limpiar del pecado. Y eso nos recuerda quizás Santiago capítulo 1, versículo 17, donde Dios es inmutable, invariable, Dios no cambia. Él mantiene su perfil moral, pero también sus promesas. Así que la promesa que tenemos acá es maravillosa porque siempre que reconozcamos, siempre que digamos lo mismo que Dios dice de nosotros porque hemos fallado, Él va a permanecer fiel para perdonarnos. Hermana Priscila. He escuchado en ocasiones, yo también lo sabe, ¿verdad? Perdóname si pequeo por los pecados que pude haber cometido, pero no sé si eso es correcto. Más bien una debería ser por qué está pidiendo. Y la segunda pregunta es, a veces uno comete pecados o errores y lamentablemente lo hace como sin pensarlo, me explico, y hasta después de que pasa el rato me dice, mira, yo no voy a haber hecho eso porque eso estuvo mal. Pero ¿qué pasa en este caso? Por ejemplo, uno no pidió perdón por eso y no era analizó que no cometió o lo dejó como perdón por este pecado tontamente, pero Claro. Bueno, de hecho es parte de algo que tenía en mente. Y sí, imagínense que yo de la nada venga donde usted y le diga, bueno,
perdóneme si le fallé, pero tal y tal cosa. Y usted sabe si yo le fallé o no. Y muchas veces ese, Señor, si te fallé, perdón. No, o sea, tenemos que ser conscientes de que definitivamente le fallamos a Dios. No es casualidad que Jesús incluya en su enseñanza de la oración, pidiéndole al Padre que nos perdone nuestras deudas, nuestras ofensas, así como nosotros hemos perdonado a otros. Definitivamente en muchas maneras fallamos delante de Dios. Ahora es muy importante el hecho de reconocerlo, porque muchas veces no es Señor, si te fallé, la mayoría de veces es Señor, yo le fallé. Y yo sé que yo fallé, pero suena más bonito decir, bueno, si yo le fallé, perdóneme. Incluso entre humanos, ¿por qué? Porque eso me viene a alivianar un poquito mi situación de culpabilidad. Pero ¿qué es confesar? Aceptar lo que Dios dice de mí. Entonces, si yo digo, si fallé, perdóneme, casi que no estoy aceptando, es como de, ay, si tal vez, no. Por eso es importante conocer la ley de Dios, para que cuando fallamos, lo más pronto posible podamos ir a Dios en oración. Algunos tienen miedo porque dicen, bueno, es que voy a fallar delante de Dios, ¿y cómo voy a hacer? Bueno, si estamos en la vida cristiana y usted se siente débil y que falla, quizás eso es lo que usted tiene que reconocer y traer delante de Dios. Cuanto más fallamos, cuanto más somos tentados, más deberíamos de estar doblando rodillas. Porque si de verdad soy un cristiano que tanto falla, tantas veces también tengo que ir a confesar, a repetir lo mismo, a aceptar lo que Dios puede estar diciendo de mí. Entonces eso es lo que hace la diferencia entre yo simplemente pecar y normalizar el pecado y vivir con el pecado como si fuera cualquier cosa, y yo tener una relación cercana con Dios. Y no es porque yo viva en un miedo eterno de que voy a perder mi salvación. Es porque tengo esa esperanza continua de que cada vez que voy delante de Él y confieso mi pecado, Él siempre me va a perdonar, porque así está escrito. Entonces no es que miedo que se me va a ir la salvación. Es que porque yo sé que Dios siempre me va a perdonar, de esta manera me puedo mantener en Cristo, aunque peco. Y por eso no es que me conforme al pecado. Es que cada vez que yo peque, ya sé cuál es mi solución. Y voy y confieso delante de Dios. Y vuelvo a enfocarme otra vez en dirigirme y ponerme en armonía con Él. Y Él me perdona. Entonces no es miedo de siempre tener miedo de perder la salvación. Es tener esa esperanza continua de que si confieso a Dios mi falla, Él ya prometió que cumpliendo esa condición, siempre me va a perdonar. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo, Señor, perdóname si pequé? Bueno, si usted sabe que pecó, mejor sea claro, porque eso es venir y confesar. Decir, sí, Señor, lo que usted dice, yo lo hice. Y ahí usted tiene el perdón automático. ¿Para qué le dar más vueltas al asunto? Usted no va a escuchar la voz de Dios diciéndole cosas que lo van a destruir. Así actúa el ser humano. Pero Dios lo que quiere es oírlo a usted, poniéndose en paz con Él. Y ya le dijo a usted en 1 Juan 1:9, yo soy fiel y justo para perdonar. Y como dijimos, esta es una verdad sin fecha de caducidad, según la gramática. Siempre Dios la va a cumplir. Así que quienes no toman esta práctica de confesar el pecado, cada vez que lo cometen, llegan a normalizar el pecado, llegan a normalizar el caminar en oscuridad, que era lo que Juan venía hablando antes. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, versículo 7, nos limpia, y esto está en una forma gramatical que habla de limpieza continua, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque hay una condición que nos da en el versículo 9. Y si yo la cumplo, esta verdad siempre se va a dar, Dios siempre va a cumplir su promesa de perdonarme. Ahora, ¿qué pasa con esos pecados que por falta de conocimiento yo no sabía que era pecado, tal vez? No sé. Qué difícil decir un pecado que yo no sé que era pecado, porque la verdad que si la conciencia nos acusa, casi siempre que no estamos actuando de fe, y si no actuamos de fe, también pecamos. Es decir, no debiéramos de pasar esa barrera de nuestra conciencia, donde hay una duda, y yo teniendo una duda, decir, me voy a jugar el chance. Ya jugarme ese chance es un pecado delante de Dios, porque no estoy actuando de acuerdo a la fe. Y estoy jugándome el chance de fallarle o no fallarle. Y en el temor de Dios, yo quisiera estar siempre sin fallarle. Pero si digamos que, no sé, cometí un pecado y no estaba consciente que era pecado, no se me ocurre ahorita algo. Comí algo sacrificado para los ídolos allá en el tiempo de Pablo. Jugar tiempo. Yo no sabía que era pecado, no había estudiado eso, soy un recién convertido. Si yo sigo el consejo de Jesús, que esa fue la primera clase, y yo oro con propósito, yo creo que siempre en nuestra oración debiéramos de incluir a Dios ese entendimiento de Señor, yo fallo. Señor, su ley está ahí, estoy creciendo y perdóneme, sea como yo he perdonado a otros, por favor. ¿Le respondí más o menos, Frey? Más bien, por ejemplo, algo que se cae mucho, la mayoría es una murmuración. Cuando un comentario pasa de ser una conversación, y ahí es donde tal vez uno, después de que terminó la conversación, dice, no había derecho a eso. Era una conversación que no sabe la persona ahí, porque yo la estaba. Ahí era donde yo decía, ¿qué pasa si bueno, si todavía está respirando, está a tiempo, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahorita voy a entrar en un ejemplo de algo así, pero definitivamente, si pecamos, si me doy tiempo, me doy cuenta después de que pequé, pues ese es el momento oportuno para usted confesar su pecado. Ese es el momento oportuno. Vea, tengo 3 manos levantadas. 4, les voy a pedir que no pasen de 1 minuto, por favor, que sean muy breves, porque si no el tiempo no nos va a dar. Si su comentario es algo que ya mencioné y usted quiere reafirmarlo, baje su mano. Si su comentario es algo que es clave en esta clase y todos tienen que oírlo, deje su mano arriba. ¿Ok? Steve. Claro. Otro caso es que hay un caso, de ejemplo, que es la unidad de David, que nos tiene en oración, y perdón, también que haga concientizar en aquello que puede ser un pecado oculto, que tenga el conocimiento de. Y lo otro es que a mí me gusta mucho este ejemplo, yo creo que usted habló de un juez, porque una persona puede estar delante de un juez y cometer un delito, probablemente él diga, sí lo cometí, pero después no lo va a perdonar, lo va a condenar. En el caso de Dios, esto es un ejemplo muy grande de la misericordia en la oración. ¿Por qué? Porque cuando uno es culpable de algo, uno se lo confiesa a Dios y muestra la honestidad y Él lo perdona. Gracias. Muy buen comentario. Sí, hay pecados de acción, es decir, cosas que hacemos que Dios nos dice que no hagamos. Hay pecados de omisión que son pecados en los que Dios nos dice que haga algo y no lo hago, ¿verdad? Muy bueno, y sí, definitivamente, pues, esa idea de siempre, cuando está esa espinita de, Señor, ¿será que te fallé? ¿Será que hice mal? Posiblemente hizo mal,
Y aún si no, pues Steven acaba de dar un muy buen ejemplo donde le pedimos al Señor, ¿verdad? Esa sabiduría para acudir a Él, y el mismo Señor, como dije, Jesús nos pide que pidamos perdón por las ofensas. Normita, muy breve también, por favor. Hermano, cuando yo unas clases anteriores, yo había hecho algunas cosas que eran un pecado y yo no sabía. Y en unas clases de ética, no sabía. O sea, fue algo que en ese momento dije, mira, y ese mismo día, Cuente con ese perdón, ya Dios se lo dio, ya Dios se lo dio, gracias a Dios. Yo creo que parte de la gran misericordia de Dios y parte de lo bueno que es Dios es que en su providencia, todos aquellos que de verdad anhelamos estar en paz con Él, Dios nos va a dar esa oportunidad de que vayamos al cielo. Si Dios no está buscando oportunidades para condenarnos. Dios está dándonos oportunidades para acercarnos a Él. Y pues este es un claro caso, ¿verdad? De la providencia. No digo que sea su caso, pero por ejemplo, me trajo a la mente algunos métodos de reproducción asistida, algunos métodos de anticonceptivos, algunas cosas de ese tipo. A veces se practican nada más sin haber tenido un entendimiento antes. Pero vea qué bueno que es Dios que da esa oportunidad, ¿verdad? Hermano Paul, breve, porfa. Que lo libre de esos pecados que para él, para mí. Salmo 19:12. Ok, hermana Stella, sigue en pie su mano, arriba. yo lo digo a la hora. Creo que se omite mucho la sangre. Yo la veo, la sangre de Cristo viva. No ha terminado. No fue así, no diría la palabra de Dios. Algo pero también hay un versículo, no me acuerdo, que habla de pisotear la sangre. No me acuerdo dónde está, pero sí lo he leído muy claro, cuando uno cae en un pecado, lo repite, y vuelve a repetir, vuelve a lo mismo, está consciente, tanto la sangre. No me equivoco, corríjame, pero yo sí sé que está ahí. Claro, en el contexto de esto que estamos hablando, leímos por ejemplo el versículo 7, la sangre de Cristo nos limpia. Lo que usted dice es completamente acertado, y es que el efecto de esa sangre que se derramó allá en la cruz, el efecto de esa sangre que se derramó ahí, espiritualmente sigue activamente en el cuerpo de Cristo, fluyendo, exacto. Así como la sangre nos limpia internamente en los órganos, lleva nutrientes, etcétera, físicamente hablando o biológicamente hablando, así también la sangre de Cristo está constantemente en su cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Cuando yo caigo en lo que la hermana menciona, de pisotear la sangre de Cristo o repetidamente abandonar la fe, eso es lo que estamos hablando, de que dejamos de confesar nuestro pecado, empezamos a normalizar, no, todos somos pecadores, yo soy un pecador, usted también, no me tiene que juzgar, Dios sabe quién soy yo, y por tanto no tengo que andar arrepintiéndome de todo, simplemente tengo que creer en Jesús. Bueno, ese es un problema, porque aquí se nos dice que debemos de confesar. Y no solamente hay que confesar, sino que si llego al punto de ni siquiera me importe pecar delante de Dios, claramente eso es ya normalizar, andar caminando en oscuridad de forma continua. Mano Paul, no, ok, voy a cerrar aquí, Byron y Nelita. Al final, si nos da chance, les doy el espacio, porque si no, si nos quedamos en puros comentarios. Ok, vamos a ver que cuando nosotros hacemos el reconocimiento de culpabilidad, que es la confesión,
la respuesta de Dios va a ser siempre la misma. Esa es la verdad que no caduca, la verdad que se mantiene actuando. Si se da la condición, entonces esto, si confesamos, Dios es fiel y justo. Ahora, estas dos palabras, fiel y justo, son muy, muy importantes. Porque cuando se nos habla de fiel, la palabra fiel literalmente en el idioma original va describiendo una persona que se caracteriza por ser confiable. Una persona que es constante en la confianza que podemos tenerle. En otras palabras, siempre podemos confiar en Dios de que va a cumplir esta promesa que acabamos de mencionar. Nunca dude de que Dios no la va a cumplir. Les voy a confesar algo. Durante mucho tiempo han habido culpas que yo a veces recuerdo. Y yo a veces llego a pensar, vaya, ¿por qué? ¿Cómo Dios me iba a perdonar eso tan grande? Y luego me acuerdo de este texto y yo digo, Dios es fiel y justo. Si Él es fiel, si yo puedo recordar que Él mantiene sus promesas y que puedo confiar en Él, ya ese pensamiento sale de mi mente. Yo ya no me paso acusando a mí mismo de aquello que había cometido. Y cuando dice que es justo, la palabra justo tiene que ver con ser correcto, con participar de la justicia, pero especialmente con el hecho de seguir, de permanecer en la ley de Dios. ¿Y de quién se está hablando aquí que es justo? Dios. Yo de pronto puedo ser declarado justo por Dios en la justificación, pero yo fallo. Y es por la sangre de Cristo, que mencionaba Estelita, que nos limpia constantemente, que por eso Dios me sigue declarando justo, no porque yo sea justo, sino porque la sangre de Cristo me aparta de mi culpabilidad. No que yo no merezca esa culpabilidad. Yo a veces vacilo con Pri, cuando uno dice disculpe, yo le digo, no, es que no puedo quitar la culpa, ¿verdad? O cuando alguien dice disculpe, no le puedo quitar la culpa, sí tiene la culpa. Bueno, literalmente nosotros no podemos ser disculpados, no podemos quitarnos la culpa, la tenemos. Pero Dios no considera esa culpa. Volviendo al punto, yo puedo ser justo no por mi esencia, pero Dios sí es justo por su naturaleza. Por cuanto Él es omnisciente, es decir, todo lo sabe, omnipresente, está en todo lugar, Él es omnipotente, todo lo puede. Cuando se trata de justicia, Él también es toda justicia. Es decir, Él se va a pegar a su propia ley, Él va a ser justo, va a caminar, va a vivir de acuerdo a su propia ley, y Él como legislador y dador de la ley, practicando su propia ley en su justicia, Él nunca va a olvidar esta promesa. Porque esta promesa de Juan 1:9 es parte de su ley. Así que, cuán grande, inmensa y esperanzadora es, mis hermanos y hermanas, esa misericordia de Dios. Esta es una promesa bella. Es que no importa el pecado que hayamos cometido, si volvemos a Dios y aceptamos esa culpa y nos ponemos de acuerdo con Él en que hemos fallado, Él siempre nos va a perdonar. ¡Qué amor tan grande! ¡Qué amor tan grande! Y qué bello tener esa certeza de que Él siempre va a hacer esto. Porque Él va a permanecer confiable y por eso yo no tengo que desconfiar. Él es fiel. Y Él siempre va a ser justo, es decir, Él se va a mantener en lo que ya nos dijo. Y esto está en lo que Él nos dijo, es parte de su ley. Así que, qué paz tan grande podemos tener con respecto al perdón de Dios. Qué paz tan grande. Muy bien. Vamos a ver. Sí, estamos corriendo. Vaya amarrándose las tenis, hágale el nudo fuerte. Vamos a ver ahora que la limpieza del corazón es algo que trae dicha. Muchas veces pensamos en las bienaventuranzas y ¿cuál capítulo de la Biblia se nos viene a la mente? Mateo, capítulo 5. Bueno, vamos a ver que hay bienaventuranzas también en el Antiguo Testamento. Y una de esas se encuentra
o dos de esas, se encuentran en el Salmo 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muy bien. El salmista en este caso, ¿quién es? Es David. Es un salmo de David. Y siempre hemos escuchado acerca de que David era un hombre con un corazón semejante al de quién, o conforme al de quién, al de Dios. Eso está en Hechos 13:22, Primera de Samuel 13:14. Y algo hermoso es ver en David que en una naturaleza como la nuestra, una naturaleza humana, Él nos muestra que somos falibles. David llega a fallar múltiples veces, pero ¿qué hace él a lo largo de su vida cada vez que fallaba? ¿Qué es lo que nos muestra a través de los salmos, a través de la historia de su vida? Pese a que él fallaba, ¿qué hacía él? Volvía su corazón a Dios para ponerse en paz con él. Si eso no le recuerda, 1 Juan 1:9, no sé qué lo va a hacer, porque vea lo que dice el versículo versículo 5. ¿Qué dijo que iba a hacer? Confesaré mis transgresiones a Jehová. Curiosamente, esta palabra en la versión griega del Antiguo Testamento viene a ser directamente relacionada a la que vimos en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Así que vemos que David nos muestra en una bienaventuranza el hecho de lo que es ser perdonado del pecado. El hecho de saber que la transgresión ha sido perdonada, que el pecado ha sido cubierto. Y la palabra que se usa acá para cubierto, en algunos textos la misma palabra tiene que ver como cuando se oculta algo. Y entonces aquí yo quiero que veamos un paralelo entre el pecado que ha sido cubierto y lo que hace él en el versículo número 5, donde dice, no encubrí mi iniquidad. Es la misma palabra, pero una está en positivo y una está en negativo. El pecado fue cubierto y David dice, yo no encubrí mi iniquidad. En otras palabras, es como si se tapara el pecado, ya no es tomado en cuenta, ya no se está viendo. Pero David lo que tuvo que hacer para estar en esa condición es descubrir su pecado, confesarlo, hacerlo claro. Él no lo tapó, hermanos. Cuando nosotros tapamos nuestros pecados y actuamos como si nada pasara, la vida se vuelve gravosa. El versículo 3, mientras callé, ¿qué sucedió? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, la mano de Dios estaba en contra de esta persona. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. En otras palabras, la idea es de un deterioro no solamente espiritual, pero también emocional. Cuando nosotros pecamos, y pegamos también, entonces pecamos. Cuando nosotros pecamos, nuestra salud espiritual se deteriora y también nuestra salud emocional. Nuestra vida no es la misma. A veces vemos que alguien se deprime, que alguien anda mal, que muchas veces eso es un pecado oculto. Muchas veces es algo que yo no quiero reconocer para hacer cambios delante de Dios.
Y yo encubro esto, yo hago como si nada pasara. Pero como aquí dice, hay gemir, se secan los huesos. Donde había verdor o fortaleza, dicen algunas versiones, esto viene a secarse, viene a escurrirse, viene a perder ese verdor, esa fortaleza. No es sano, hermanos, guardarnos un pecado. No es sano callarnos. No es sano tener un espíritu donde hay engaño. Es mejor ser ese bienaventurado, como dice el versículo 2, ese a quien Dios no culpa de iniquidad. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Proverbios 28:13 nos repite esta misma idea, ya no de parte de David, sino de parte de Salomón, el hijo. ¿Qué dice Proverbios 28:13? ¿Quién lo tiene? El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará. Cuando nosotros vamos en oración, cuando nosotros limpiamos el corazón, esto va a ser algo que trae dicha, remueve lo gravoso del pecado. El pecado es triste, el pecado avergüenza, el pecado daña, el pecado deprime, nos trae abajo, pero gracias a Dios que podemos actuar como David y darnos cuenta. Vea cómo él hace un paralelismo. Estuve en esta condición, fue horrible, perdí mi fortaleza, mi verdor, mis huesos se secaban, estaba gimiendo todo el día. La idea es de dolor, de sufrimiento. Pero por el otro lado dice, pero yo confesé mi pecado, no lo encubrí. Y si usted contrasta esto con los primeros dos versículos, cuando él hace esto, ya no solamente habló de aquel que es bienaventurado, sino se convierte él mismo en un bienaventurado más. Porque ya Dios no le está señalando su pecado. Dios lo ha perdonado. ¿Y qué nos decía Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es Dios. Como estamos corriendo en maratón, voy a darle algunos ejemplos. Y este es el último punto que vamos a ver en esta noche. Vamos a ver la limpieza del corazón desde algunos ejemplos prácticos en el Nuevo Testamento. Hay personas en el Nuevo Testamento que se enfrentaron a casos como este que mencionó David, a casos en los que tenían que haber reaccionado, como Juan lo dijo en Juan 1:9, y sus diferentes acciones nos vienen a mostrar cómo sí y cómo no debiéramos de actuar. Así que no vamos a leer los textos, los voy a mencionar, usted en su casa los puede leer, pero estoy seguro que estas historias usted las conoce, usted ha estudiado la Biblia. Y si no, pues las va a conocer en su casa cuando lo lea. Si usted va a Hechos, capítulo 8, versículo 22, ¿quién es la persona que nos topamos aquí? A un hombre llamado Simón, que era practicante de la magia. Y cuando vienen los apóstoles y le predican, él se convierte al cristianismo, pero muy cerca de su conversión, él comete un pecado muy grave. Y es que le pide a los apóstoles que le vendan el don de Dios. Y que así cuando él pueda imponer manos, él pueda entonces transmitir el don del Espíritu Santo. Es decir, este recién convertido cayó en el terror de las personas. ¿Qué pasa si yo, estando recién convertido, le fallo a Dios? Es lo que decimos muchos antes de convertirnos al cristianismo. Así que este viene y falla, y Pedro le da una reprensión muy fuerte, pero ve el versículo 22. Le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad, ¿y qué? Y ruega a Dios. Es decir, vaya a Él en oración, confiese su pecado, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Y por qué aquí está otra vez en una forma condicional?
Recuerda Juan 1:9, era condicional. Si él no se humilla y no acepta delante de Dios, él no confiesa su pecado, esa fidelidad y esa justicia de Dios no se iba a cumplir en Simón. Él tenía no solamente que decir, él tenía que admitir su falta, repetir lo mismo. Pero vemos en la exhortación de Pedro lo que él tenía que hacer. No sabemos si Simón lo hizo o no lo hizo, pero sí vemos cómo es necesario, una vez que somos cristianos, regresar a Dios cada vez que pecamos y no solamente decir, ay, es que todos pecamos, entonces ¿qué? ¿Voy a andar con miedo de perder mi salvación? No, ande con la esperanza de que Dios lo va a perdonar si usted confiesa su pecado. Mateo 27, del 3 al 5. En estos 3 versículos vemos a Judas. Judas había vendido al Señor por piezas de plata. Pero cuando él se da cuenta de lo que iban a hacer con Jesús, el texto nos muestra cómo él se arrepintió y él se devolvió a tirar las monedas en las manos de los fariseos, de los líderes espirituales de Israel. Entonces, como ellos no le reciben el dinero, el texto nos dice que Judas fue y ¿qué? Se ahorcó. Él decidió quitar su vida. La depresión, la culpa, la vergüenza, la angustia hizo que Judas estuviera así de cerca de hacer las cosas correctamente. Y él se ahorcó no porque Dios lo ahorcara, él tomó esa decisión. Muchas veces podemos llegar a ese suicidio espiritual, donde nosotros fallamos. Queremos arrepentirnos, pero las cosas no salen tal como queríamos. Vienen las consecuencias del pecado inevitables. No nos las podemos quitar de encima. Y cometemos suicidio espiritual y nos vamos de la iglesia. Nos apartamos, no reconocemos la grandeza de Dios y su misericordia. Y preferimos ser orgullosos y decir, no, lo espiritual no es para mí. No, la verdad es que yo voy a seguir fallando. No voy a ser un hipócrita en mi vida, pero si Dios le está diciendo nada más que confiese su pecado, y Él es fiel y justo, sí, pero muchos siguen el camino de Judas, cometen suicidio espiritual. De nada vale estar así de cerca, porque así perdemos la salvación también. No solamente decir que nos arrepentimos, no solamente tratar de arreglar las cosas por nuestra cuenta, tenemos que ir a Dios. En Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, vemos una pareja que subestimó la necesidad de arrepentimiento. Si usted recuerda Hechos capítulo 5, usted va a tener a Ananías y a Zafira, exactamente. Una pareja que vendió las propiedades por un monto. Ellos dijeron, lo vendimos por y retuvieron una parte del dinero. Vino primero el esposo, le dijo a Pedro, aquí está la plata. Ah, sí, en eso lo entrega. Este hombre murió. Vino luego Zafira, la mujer. Pedro le pregunta, ¿en eso lo vendió? Y ella sigue el mismo camino de su esposo. ¿Y qué sucedió con ella? Murió. Hermanos y hermanas, este es un texto clave para que hagamos conciencia de verdad. Si usted tiene que volver hoy a su casa, piense en Ananías y Zafira, para que así la próxima vez que usted y yo pequemos, no cometamos el error de ellos. Ellos subestimaron el hecho de confesar el pecado a Dios. Ellos subestimaron el hecho de la necesidad de regresar pronto a los pies del Señor. Ellos creyeron que iban a tener tiempo de sobra para retener aquella cantidad de dinero y luego quizás portarse bien y confesarle a Dios, quién sabe. Ellos contaron con que iban a tener más tiempo después, pero no lo tuvieron. Usted y yo no sabemos cuánto tiempo nos queda. No sabemos cuántos años, días, meses vamos a vivir. No esperemos a después para arrepentirnos.
No esperemos a después para confesar. Tan pronto como usted peque, doble rodillas delante de Dios. Confiese, reconozca su pecado y garantice que esa misericordia de Dios va a ser aplicada a su vida. Porque si usted dice, no, después me arrepiento, ¿cómo sabe usted que después se va a arrepentir? ¿Cómo sabe usted que va a tener ese chance de retar a Dios y decir, luego yo confieso, por ahora no quiero mi comunión con usted? No lo sabemos. Mejor seamos como el último ejemplo que voy a mencionar, que está en Lucas 18, del 9 al 14. Acá tenemos una parábola en la cual Jesús está hablando. Una parábola en la cual había un fariseo que estaba diciendo, gracias Señor, porque no soy como estos pecadores, porque no soy como estos que hacen aquí, que hacen allá, que hacen acá. Él estaba viendo los pecados de todos los demás. En lugar de analizarse a sí mismo y entender, yo también tengo cosas que confesar a Dios. Sí, he sido orgulloso. Me creo mejor que los otros. Me creo superior espiritualmente. Me falta humildad. Pero por el otro lado, vemos en Lucas 18 que viene este publicano. Generalmente un publicano era aquel ciudadano que era aborrecido por el pueblo porque cobraba impuestos y muchas veces de una forma deshonesta. Pero este publicano viene acá en el versículo número 13, dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice Jesús, os digo que ese descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Confesar, volver a ver a Dios y decir, sí, soy culpable, es un acto de humillación. Pero también es la única manera de volver a nuestra casa, de seguir nuestra vida, de seguir nuestro caminar espiritual de una manera en la que Dios nos considere justos. Así que hermanos, el pecado no tiene la victoria. Mientras estemos en esta carne, sí, vamos a lidiar con él. No es fácil, nos hace sentir mal, pero tenemos esperanza y esta esperanza está en esa promesa de Dios. Es que Señor, peco mucho. Bueno, entonces ore mucho pidiendo ese perdón, confesando su pecado. Soy muy tentado, vaya a Dios, siga pidiendo por ser apartado de la tentación, de la prueba. Esa humildad es la que hace la diferencia. Pero no nos lleguemos a conformar con el pecado. No lleguemos a hacer que nuestra vida espiritual sea conformista con decir nada más, bueno, ya no voy a hacer eso más. No, voy a hacer mejor y ya. Humillémonos delante de Dios, entendamos qué fue lo que hicimos y apeguémonos a esa promesa de esperanza de que si limpiamos nuestro corazón, confesando nuestras culpas, Él es fiel y justo para perdonarnos. No dejándolo para después como Ananías y Zafira, no siendo orgullosos como fue el fariseo, no dejando el proceso a mitad de camino y suicidándonos espiritualmente como lo hizo Judas. Bueno, lo hizo en ambas formas, literal y espiritualmente. Sino más bien siguiendo el consejo de Pedro delante de Simón el mago. Quizás Él nos perdone. Y ese quizás no es un quizás de incertidumbre, es un quizás de si nosotros queremos confesar esa falta. Gracias hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a terminar acá. Cerremos la transmisión. Por favor.